Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor Sergio González que nos acompaña. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Estos programas vamos obviamente a hablar de la gracia. Sí. Y especialmente en este programa es como una enseñanza a ver cómo podemos fluir. Así es. En la gracia, cómo podemos aprovechar la gracia, Sí. Y eso obviamente viene cuando la entendemos. Claro, sí. Porque es un concepto que existe desde siempre, no solamente desde el Nuevo Testamento. Claro. Pero como que hoy es más presente la revelación de la gracia y yo creo que es una bendición saber aprovechar. Sí, así es. Esta revelación que Dios nos ha dado, algo fresco, no algo nuevo, sí, pero es algo fresco, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, Sí. bueno, pues vamos Fíjate a hablar que, de esto, sí, porque sí. Es algo padrísimo. El tema es un tema apasionante porque, pues, o sea, Dios dice, sabes que estás en la dispensación de la gracia. En términos legales es como si estuvieras en la ley vigente. O sea, ya no puedes aplicar la ley de la Constitución de 1917 o una ley anterior. Exacto. O un reglamento anterior. ¿Por qué? Porque ya no es vigente actual. Es decir, todo lo que tenga que funcionar con el cielo tiene que funcionar a través de un sistema que Dios estableció que se llama gracia. Es decir, en primer punto, por gracia sois salvos. Sí. O sea, recibimos la salvación por medio de un regalo no merecido que nos dio Dios. Sí, ¿no? claro. Ese regalo es que Dios nos abrió la puerta del cielo a través de su Hijo Jesucristo. ¿no? Así es. Entonces, decir, por gracia sois salvos, también se podría decir por medio de Jesús soy salvo. Sí. Entonces, Jesús y gracia son como la misma ecuación, por decirlo así. ¿no? Claro. Cuando vemos a Jesús, podemos ver el fluir de la gracia. Entonces, si alguien dijera, oye, ¿cómo poder fluir en la gracia? Pues yo creo que hay que echarle una ojeada también a la vida de Jesús, ¿no? A la vida, a los dichos, a los hechos de Jesús, ¿no? Exacto. Y todo lo que implicaba, pues, su vida, sus formas, sus cosas. Y viendo un primer punto, por ejemplo, dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sí. Y pensemos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Yo creo que no puede haber un evento de mayor señal de humildad, ¿no? Sí, claro. O de, a lo mejor, humillación por algunos, pensarían así, sí. que el hecho de nacer en la forma en que nace Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús, dices, oye, ¿cómo es posible que el Rey del mundo no tiene un lugar preparado para ser recibido, ¿no? Claro. Y a veces nosotros confundimos ese punto porque pensamos que estamos alejados de la gracia de Dios porque no hay quien nos espera en el aeropuerto. Sí. ¿No? Pero no siempre. Sí. Es que tenemos que, en el caso del nacimiento de Jesús, había una profecía, ¿no? Había tantas cosas, porque él nació y estuvo en un pesebre, pero el pesebre, que no es lo que representamos hoy, Sí. Ese era el lugar donde se guardaban los, ¿cómo se llama? Corderos especiales para los sacrificios de la Pascua. Ok. Entonces, obviamente... había un simbolismo detrás de todo esto. Iba a llegar ahí porque había un propósito. Sí, por supuesto. Obviamente que seguro los pastores entendieron algo. Entendieron algo, sí. Sin embargo, digo, cuando nosotros vemos simplemente las letras en forma literal, sin dejarlo a la interpretación sobre el simbolismo que seguramente tiene. Digo, finalmente era la estrella parada ahí, ¿no? Sí, o sea, ¿me explico? Sí, no es cualquier cosa. Sí, o sea, había toda una serie de señales que marcaban el lugar. Sí. Y ellos no estaban para nada equivocados. No. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos sentir que estamos en el lugar y no adecuado o equivocado? Porque no están dadas las condiciones que nosotros esperamos en un momento, ¿no? Claro. Porque finalmente si vemos la historia donde ellos estaban buscando un mesón, estaban buscando un lugar para ser alojados, y dices, oye, ¿cómo para el nacimiento del rey del mundo, ¿verdad? El rey del universo, resulta que no había un lugar preparado? Sí. Ese es un punto que digo, suena a veces a veces decimos, es que la gracia tendría que ser un escenario perfecto, ideal, ¿no? Adecuado. Y lo es, pero no a nuestra manera. Y lo es, pero no a nuestra manera, eso. Y eso es muy bueno. Pero hay personas que, como no lo ven a esa manera de gracia, se pierden de la visitación. Exacto. Como el pueblo judío. Finalmente el pueblo judío se pierde de la visitación porque dice, oye, o sea, los suyos vino
y los suyos no le conocieron. Y ellos estaban todo el tiempo esperando al Mesías. Y cuando el Mesías pasó frente a ellos, no lo vieron. Entonces, cuando uno fluye en la gracia, uno tiene que tener la sensibilidad para saber si esto que estoy viviendo es parte de ese mensaje, si está la estrella parada arriba de ti. Claro. Y decir, ¿sabes qué? Esto es parte del plan perfecto de Dios. Sí, ¿no? sí. Y tenemos que fluir en esto. ¿Por qué? Porque hay veces que vemos todo como oscuro, como gris, como qué malo que te pasó, y no sabes que la buena actitud de la gracia te lleva a recibir lo mejor de Dios. Por ¿no? supuesto. Dios había derramado, por ejemplo, gracia sobre José en un plan perfecto divino. Claro. Pero el plan perfecto divino incluía un tiempo que estaba como esclavo, otro tiempo que pasó en la cárcel, sí, claro. y otro tiempo como administrador, como en la cárcel, y al final como primer ministro de Egipto, ¿no? Sí. Salvando a toda su generación. Claro. ¿Cómo sucede eso? Pues porque simplemente cuando Dios da esa gracia que nos las da en esa abundancia, pero tenemos que tener esa sensibilidad para saber que este lugar probablemente es el lugar pasajero donde Dios me quiere llevar a otro lugar donde vamos a llevarnos. Dice, la palabra dice que tengamos esa paciencia para que Dios nos exalte cuando fuera tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Y yo pienso, cuando vemos, por ejemplo, lo que pasa con José, ¿no? Lo que pasa con José y María, también diciendo, bueno, ¿qué pasa? Este niño que va a nacer no es cualquiera, etcétera. Nos hubiéramos equivocado. Sí. No, es que cuando estás, la actitud que debemos de tener, y probablemente ellos la tenían, es que estamos en la voluntad de Dios, estamos en la gracia y las cosas van a salir como Él lo planeó y va a ser perfecto. Va a ser perfecto, amén. Sí, sí. No sé, pero ¿cuántos niños tuvieron tantas visitas a su nacimiento como Jesús? Sí, claro. Sí. No, nada más todos los pastores alrededor, que era gente muy especial también. Y los sabios era de Oriente, gente ¿no? espiritual, era gente que estaba metida en la palabra de Dios. No eran cualquiera que estaban ahí. Vinieron los ángeles, cantaron todos juntos ahí, con seguro los pastores cantaron con ellos. Fue una cosa impresionante que nada más podría suceder en este lugar, porque en un hotel no hubiera sucedido. No hubiera sucedido, sí. Imagínate cómo se hace, es imposible. Sí, imposible. Sí. Y pierdes todo el contexto espiritual de estar en este lugar. Sí. De tener los pañales de Jesús, que son las vendas especiales que se ponían a estos corderos. No, tantas cosas que dices, wow. Sí. Y probablemente, bueno, yo creo que María y José entendieron rápidamente de qué se trataba. Sí. Y estaban contentos de estar ahí, de haber llegado ahí. Lo que pasa es que Dios a veces parece poner trabas. Sí. que no son trabas, son como el callado. Sí. Que te vuelve a meter a donde tienes que acabar. Sí. Sí, son yo creo que esas marcas que tienen una marca muy clara del cielo, que es una marca de humildad, ¿no? No de grandilocuencia, no de grandes aspavientos, no de una espectacularidad, sino más bien a lo mejor como de algo bastante austero, a veces imperceptible para los que no están en esa despertar espiritual. Exacto. Y que puede ser pasado por alto, ¿no? Porque al final del día dice, conocerán la verdad y la verdad será libre, ¿no? Pero es un trabajo de buscar el reino de Dios. Exacto. Y esa situación de buscar el reino requiere un aspecto, el aspecto de la humildad. Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy fluyendo en la gracia? Pues primer punto, ¿estás actuando con humildad o estás actuando con soberbia, ¿no? Exacto, pero como empezaste, ¿no? La gracia viene si hay humildad. La gracia viene si hay humildad. El soberbio no quiere humildad, no quiere gracia. No quiere gracia, ¿no? Él quiere ser su proveedor de gracia. Él quiere ser su proveedor de sus propios éxitos, ¿no? Sí. Dice, ¿sabes qué? A mí nadie me va a decir que me regalaron, que me dieron, a mí, yo me hice a mí mismo, yo me construí solo, ¿no? Ajá. Y es dejar a Dios de lado, ¿no? Sí. Y bueno, para el soberbio siempre está la caída. Sí, siempre. ¿Quieres ver cosas grandiosas en tu vida? La gracia tiene dos aspectos. Uno es
Un regalo inmerecido, pero la otra es habilidad extraordinaria. Sí. Entonces, una habilidad extraordinaria surge de un corazón humilde, de un corazón que dice, mira, aprendí lo que tenía que aprender, me preparé lo que tenía que prepararme, pero todo lo demás más grandioso, estoy a la expectativa de que Dios lo haga. Claro. Y entonces es un corazón que va a reflejar la gloria de Dios, ¿no? Ves la humildad de un Pablo que finalmente dice, todo lo que sabía antes lo tengo por basura. Por basura, sí. No. Esa es humildad de este hombre tan soberbio, sí, ¿verdad? Que dice, no, finalmente mejor me voy a rendir. Así es. Y es cuando Dios puede usar un hombre a este nivel, ¿no? A ese Después. nivel. Sí. Porque ¿qué haríamos sin las cartas de Pablo? Claro, sí. sí. Pues no estaríamos No en la gracia. aquí en la gracia, sí, ¿verdad? No. Sí. Claro. Bueno, yo creo que a lo mejor Dios hubiera provisto de alguna otra manera. Pero de cualquier manera, también es muy interesante cómo lleva al más grande expositor de la ley, ¿no? Sí. A ser el más grande expositor de la gracia, ¿no? Exacto. Es como el sentido del humor que Dios tiene, como dice, sí. ¿quién crees que te va a dar clases de gracia, no? Pues precisamente el más grande expositor de la ley, ¿no? Sí. Sí, el más celoso, pues, de guardar las ordenanzas, ¿no? Claro. Del Antiguo Testamento. Claro, no. Y esa es esa soberanía de Dios que está manifestada también ahí en la gracia. ¿Cómo nos lleva a esto? El punto es la gracia también, para entender esto, es que la gracia no desecha a nadie. No. La gracia dice, mi gracia es para todos, ¿no? No hace una selección de personas, no hace excepción de personas, sino que la gracia dice, no sabes de qué puede salir, ¿verdad? De Nazaret, no sabes qué puede salir de Belén, ¿verdad? Sí. Dios tiene maneras sobrenaturales para hacer que las cosas sucedan. Exacto. El asunto es, tú estás abierto para recibir esto. Y pensemos a lo mejor de una forma muy práctica. A veces la gente piensa que el pasto del vecino es más verde, ¿no? Sí, siempre. Y eso no nos deja fluir en la gracia, ¿no? Claro. Cuando dices, es que aquel niño es más talentoso que mi niño, ¿no? O aquel esposo es más capaz que, mi esposa, o la esposa de, ¿no? Entonces, cuando vienen esos puntos de comparativas, dejamos de ver el tesoro que Dios ya puso en nuestras manos. Exacto. Porque Dios ya puso grandiosas cosas en nuestras manos, las herramientas perfectas para nuestra realización plena de vida espiritual. Sí. Pero cuando nosotros no dejamos que fluya la gracia, empezamos con quejas, ¿no? Sí. Entonces, una forma de ver si está fluyendo la gracia es pregúntate, oye, ¿me estoy quejando de todo, no? ¿O estoy agradecido porque tengo gracia, no? Por supuesto. Yo creo que todo lo que es queja, bueno, siempre hay algo en nosotros para la queja, pero tenemos que ser capaz de callarla. Sí. ¿Sabes qué? No lo voy a hablar, sí lo estoy pensando, sí estoy molesto, pero no voy a manifestar eso. No voy a abrir mis labios para eso. No, porque es ahí donde caímos de la gracia. Sí. Y empezamos a vivir cosas que estamos hablando, en lugar de vivir la cosa que Dios está hablando. Así es. Y Él habla muchas cosas acerca de ti, mucha bendición, mucha gracia, mucho perdón, mucho... Yo vivo de la gracia, porque cada vez que hago algo que no debería haber hecho o me equivoqué o hice, yo le digo, Señor, me tienes que sacar de esta. Sí. ¿Por qué? Porque yo abuso de la gracia en este sentido. Sí. Y sabes que siempre dice que sí. Sí. Sí, siempre dice que sí. Siempre dice que sí y lo hace. De manera maravillosa. Sí. Entonces, y te sientes muy amado por eso. Exacto. Sí. Exacto. Y tu relación cambia. Tu relación cambia por completo, sí. Fíjate que algo también que yo noto es que cuando fluyes en la gracia, el perdón fluye naturalmente. Si crees que estás en la gracia y quieres vivir en ese regalo inmerecido o en esa habilidad extraordinaria, pregúntate si todavía traes atorado algún rencor en tu corazón. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque el rencor en nuestro corazón no deja el fluir de la gracia. ¿Por qué no deja? Porque andamos recordando que alguien nos las debe. Exacto. Y tú dices, oye, alguien me la debe allá. Y te volteas a ver a Dios, Dios, tú dame.
Y Dios dice, tú me debes muchísimo más. Pues es la historia del mayordomo y del rey, ¿no? Del mayordomo, sí. No de estamos los dos aquí para deudores, ¿no? exigir. Sí, estamos aquí para perdonar, ¿no? Perdonar y esperar lo que Dios va a dar, porque va a dar más abundantemente de que vas a pedir. Entonces ya ni pides. Sí, ya no. Mejor vive en la gracia, vive sabiendo que tu camino está bajo bendición. Bajo bendición, totalmente, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que viene en contra de la bendición o que tú provocas algo malo, cree que Dios está ahí para ver cómo se puede arreglar. A veces nos disciplina y a veces ni esto lo arregla y tú sigues adelante. Así es. Porque lo que le importa a Dios no es tanto las obras buenas o malas, es el corazón. El corazón, sí. Lo hizo, sí, porque es un hombre, no es tan inteligente como yo, dice Dios. Claro, sí. Entiendo que toma malas decisiones, pero no lo voy a dejar ahí. Así es. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la vida de David, ¿no? Sí. O sea, cómo teniendo toda la oportunidad para deshacerse de Saúl, decide perdonar a Saúl. Sí. E incluso dice, ¿sabes qué? Yo no puedo tocar al ungido, ¿no? No. Y o sea, se pone en esa posición y vemos cómo fluye una gracia enorme con David, ¿no? Sí. Y de tal forma que finalmente Dios dice, ¿sabes qué? Es un hombre conforme a mi corazón. Sí. ¿Por qué? Porque es un hombre que teniendo la oportunidad de vengarse no lo hace, sino que él da gracia, ¿no? Sí. Vemos, por ejemplo, cuando rescata a Mefiboset, ¿no? Ajá. Claro. Lo rescata, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Podría yo odiarlo porque es el nieto de mi enemigo, pero yo no tengo enemigos, ¿verdad? O sea, en todo tiempo él honró la vida de Saúl. Sí. Aun cuando Saúl no era un hombre, pensémoslo así, honorable. No, para él dijo, nada. ¿sabes qué? Yo no lo voy a juzgar. Sí. Yo soy un hombre que fluyo en la gracia de Dios. Y vemos supuesto. la historia de vida de David, que finalmente sí tuvo momentos duros de disciplina, pero también vemos cómo Dios permite que vaya fluyendo la gracia en él. Y en esa parte de cómo yo puedo saber si fluye en la gracia, la pregunta es, ¿estás perdonando? Claro. Y la otra es, ¿qué tan rápido perdonas? ¿No? Sí. Porque a veces nos quedamos ahí atorados, ¿no? En un ciclo. Sí. Y dices, híjole, pues es que acaba de pasar. Pues si acaba de pasar, no quieres pasar más tiempo enojado, no quieres pasar más tiempo con amargura, no quieres darle lugar al diablo, no quieres dar lugar a la ira. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pues simplemente perdonar. Dices, ¿sabes qué? Dios, tú me has perdonado mucho más que esto. ¿Quién soy yo para retenerle el perdón a alguien, no? No, y no simplemente viene al caso. Sueltas todo, lo dejas en las manos de Dios y fluyes en la gracia. Sí. Sí, no y se puede fluir en libertad. Sí, no se puede fluir en la gracia si no hay perdón, ¿no? No. Y vemos ese actuar en Jesús, ¿no? El actuar en Jesús, por ejemplo, muy dirigido por el Padre, ¿no? Él podríamos decir, oye, debiste haber ido a la Universidad Teológica de Jerusalén para escoger a tus discípulos. Y escoge de forma muy random, dicen, ¿no? Sí, o sea, claro. De aquí y de allá, ¿no? Personas que era ponerlas en la misma mesa, iba a formar un conflicto, sin embargo los hace fluir en un mismo proyecto, en el proyecto de Dios. Claro. Entonces a veces también cuando nosotros fluimos en la gracia tenemos que ver que todos los elementos alrededor de nosotros son necesarios. Sí, son valiosos y son parte de un plan perfecto de Dios para llevarnos al camino que Él quiere. A veces decimos, ay, es que si me quitaran esto y si me quitaran otro, ¿sabes qué? No, es que no estás viendo el cuadro desde la gracia de Dios. Si vieras el cuadro desde la gracia de Dios, te das cuenta que todos esos elementos te van a llevar a la conclusión perfecta que Dios tiene planeada para ti. Claro, por supuesto. Me acuerdo de una oración de un hombre que dije, Señor, Señor, quita todo obstáculo de mi vida. Y Él desaparece. Y Él desaparece. Sí, imagínate. Sí. Es esto. Tenemos que vivir con lo que somos, ¿no? Con lo que somos, y saber que Dios está ahí para que las cosas puedan fluir. Por eso da gracia al humilde, al que es enseñable. Jesús lo dijo, yo soy manso y humilde. De corazón. ¿Verdad? ¿Qué declaración? Dios es un Dios humilde. Sí. Aún el Padre es humilde, está sometido a la palabra. Sí.
¡Qué tremendo! Y es que dice Jesús, bueno, que me ha visto a mí, he visto al Padre. Y vemos la humildad de Jesús. Sí, sí. Y es la humildad del Padre, ¿no? Sí. O sea, la humildad de decir, oye, te pasaste 30 años como carpintero. ¿Qué hay de espiritual en eso? No, bueno, y es que tremendo. Y es que sabes que Dios va a preparar a sus hijos, a lo mejor no de la forma tan estructurada que uno se imagina. Sí. Pero cuando Dios ha puesto plan y en tu corazón y visión, puede ser que a lo mejor Dios te va a sacar de la carpintería para llevarte al púlpito, ¿no? Sí. Pero Dios lo va a hacer. Solamente permanece haciendo lo que te toca hacer donde te toca hacerlo, aun cuando no tenga mucho parecido a algo espiritual. No sé si me explico. Yo creo que 30 años de tiempo de carpintería o los 8 o 10 de Pablo haciendo carpas o todo esto es muchas veces más eficiente que 3 años o 4 de teología. Sí. Porque lo que Dios quiere antes de un teólogo es un carácter. Es un carácter y un corazón humilde. Entonces, eso no se enseña en teología. No. Sí, se puede un poco, pero sí, claro, la verdad es a través de pruebas y de testimonio y de ver cómo vamos a tomar la propuesta de Dios, ¿no? Sí. A su manera y no como nosotros pensamos. Sí. ¿No? Y por eso ves la capacitación de David, que es una capacitación sobre la humildad, para que él puede ser un rey, pero que sea también sacerdote, por lo tanto, un siervo de su pueblo. Sí. Y eso no lo hubiera logrado si al matar a Goliat le pasan la corona. Le pasan la corona, sí. No, bueno, el pobre David lo echas a perder en 3 minutos. Sí. ¿No? Entonces, hay procesos. Hay procesos. Pero mientras estamos en el proceso, la gracia sigue vigente y funcionando. Sí, y es ahí donde nosotros debemos de rendirnos a la voluntad de Dios y aceptar que aún cuando no estás donde piensas que debes de estar, estás ya en la gracia, estás ya en tu propósito y eso se manifestará el día que tú estás listo. Así es. ¿No? Sí, vemos el caso de Eliseo, por ejemplo, ¿no? Sirvió tantos años Elías. Vemos el caso de Josué, sirvió en tantos años, ¿no? Moisés. Sí. Y vemos cómo esos ejemplos pueden darnos una idea de que Dios tiene sus planes perfectos y a cada persona se le llega su tiempo, se le llega su hora, ¿no? Por eso me encanta esa parte donde dice que descansemos en que Dios a su tiempo nos va a exaltar, ¿no? Sí. Simplemente no corramos deprisa, porque a lo mejor el proyecto que nosotros tenemos planeado, tú dices, no, es que si Dios fluyera en la gracia conmigo, ya me hubiera dado esto y esto. Te dices, ¿sabes qué? No, esto es parte del proceso perfecto de Dios para tu vida. Es. Solamente ponte las gafas de la gracia de Dios, revisa la escritura, ve la biografía de esos hombres usados por Dios y date cuenta que esos eventos gloriosos que vemos en su momento fueron a lo mejor la culminación, pero de un antecedente de la formación de un carácter y una comunión con Dios padrísima, ¿no? De mucho tiempo. Bien, pues pastor, vamos a parar aquí porque se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir hablando de la gracia, cómo fluir y muchas otras cosas acerca de la gracia. Entonces nos despedimos de ustedes. Recuerdan, suscríbanse al canal, comparten esto con la gente que conocen y recuerdan, siempre en victoria.